Hola, buen día. El día de hoy vamos a continuar con la asignatura de transporte, carga y almacenamiento, más en específico con la unidad 3. Ahora, dentro de los contenidos de la unidad 3 más relevantes tenemos riesgos en el transporte, que están asociados al conductor, al vehículo, el ambiente y control de riesgos en el transporte. Y dentro de los resultados de aprendizajes, identifica los riesgos asociados al movimiento de vehículos para su control dentro del transporte. ¿Ya? Ahora, hay definiciones bien importantes a tener en cuenta, ¿ya? Como atropello, caída, colisión, choque, volcamiento, despiste, incendio múltiple, en este caso se refiere a un choque, una colisión múltiple, y en cadena, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Siempre tener la diferencia entre estos ambos conceptos, tanto en colisión como en impacto entre dos vehículos en movimiento, y choque, que es impacto entre un vehículo en movimiento y un elemento fijo del terreno, ¿ya? Siempre se tiende a confundir. Recordemos que hay muchos elementos de nuestro lenguaje que se confunden o se mal utilizan dependiendo de uno o varios contextos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de riesgo, también hay que hablar de riesgo y condiciones del trayecto, entendiendo que el riesgo como es la probabilidad de que un peligro pueda causar daño, ¿ya? Ahora, no hay que olvidar una premisa que nosotros, o que conversamos en el comienzo del curso, que muchas veces, tanto en transporte, la diferencia entre peligro y riesgo a veces es una línea muy delgada. Y también del libro de conductor profesional hace también a veces una confusión de estos dos elementos, ¿ya? Ahora, tenemos riesgo derivado del conductor, que es básicamente su estado de salud y la forma de conducir, ya riesgo derivado de las vías de tránsito vehicular, como son trabajos en la vía, otros vehículos, accidentes en la vía y los mismos peatones también. Riesgo derivado de los vehículos, que pueden ser estado mecánico, conducción y tamaño de estos, y también algunos derivados del entorno, como temperatura, lluvia, neblina, día o noche, animales, tránsito vehicular, entre otros. Ahora, ¿qué factores van a afectar la conducción? Y cuando uno empieza a ver eso, uno también tiene que preguntarse, ¿hay un factor que va a afectar la conducción? Sí, pero también este factor va a intervenir en la generación de un accidente, ¿ya? Un accidente, un incidente. Ahora, tenemos factores como cuáles, como la vía, la velocidad, los mismos vehículos, el vehículo que está conduciendo el mismo conductor, por ejemplo, el conductor, el clima y otros usuarios. ¿Ya? Recordemos que el concepto de usuario no solamente hace referencia a otro conductor, ¿ya? Sino también a un peatón que está usando la vía, por ejemplo, entre otros elementos importantes. Eh, ¿Dónde ocurren más accidentes? Son siempre en las intersecciones, ¿ya? Independiente que esté con un cruce regulado o no regulado, este es el lugar donde más ocurren. Ahora, los rangos de edades, es importante siempre saber esto, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, entre los 18 y 29, 30 y 39, 40 y 49, 50 y 59, ya empieza a haber una cantidad importante. Ahora, entre 49 y 59 años ya hay una diferencia igual importante, ¿ya? Pero hay que entender eso, que en este rango, que es el rango etario, donde se encuentran mayor cantidad de personas, es también donde ocurre mayor cantidad de accidentes. ¿Ya? Así que cuando uno realice las distintas capacitaciones o las distintas campañas de prevención, ya ante la ocurrencia de accidentes en la vía, tenemos que también explicar esto, ¿no? Para que también tomen conciencia. El por qué se da estos rangos de edad es algo que podemos conversar en la clase grupal, ¿no? Que sería bueno comunizar como pregunta. Ahora, a mí me gusta mucho más hablar del concepto de conducción segura, ¿ya? Más que manejo a la defensiva. Yo encuentro que es un término, no me agrada mucho, porque es como decir nada, no especifica y no es claro. Ahora, el trabajo de conducir un vehículo está basado en el proceso de recogida continua de información. El conductor analiza esta información y en función de su experiencia toma decisiones que traslada a los mandos del vehículo, por lo que debe tener unas adecuadas capacidades físicas para decidir, procesar y actuar convenientemente, ¿ya? Ahora, esto se puede ver afectado sin lugar a dudas, ¿ya? Uno, por el estado de salud, en el sentido de que si el conductor está conduciendo enfermo o bajo la influencia o consumiendo algún medicamento, o también bajo la influencia de alcohol y drogas, ¿ya? También cómo se está manejando en el sentido de la forma, ¿ya? No tomando el volante con ambas manos, sino prestando atención, sino haciendo cosas que no debiesen hacerse bajo este contexto, ¿ya?
y las personas que manejan apuradas o enojadas. Hay una teoría que revela los distintos tipos de conductores, ¿ya? Eso revela el que está sabe todo, por ejemplo, el que sabe muy bien el nombre del tránsito, y el que conduce peleando con todo lo que se le pase por delante. Ahora, los sentidos es muy importante entenderlo, ¿ya? Porque la información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo. En la recogida de la información se ven implicados cuáles sentidos: el tacto, el oído, el olfato y la vista, ¿ya? Estos sentidos se van a alterar, sí, se van a alterar sin lugar a duda, tanto por alguna situación médica, como también por alguna también situación o condición física o de la noche, ¿ya? O sea, estar cansado, conduciendo varias horas y empezar a producir fatiga y somnolencia. Y no olvidar, o para que ustedes sepan, mejor dicho, lo que es fatiga y somnolencia es uno de los principales elementos que genera accidentes, que ayuda a contribuir en la generación de accidentes. La vista, bueno, a través de los ojos se perciben los estímulos ópticos, luces, señales, configuraciones, toda la guía, por lo que es necesario ver bien, saber ver y ver con anticipación y rapidez, ¿ya? Ahora, la vista hay que entender también que va a tener ciertos ángulos de funcionamiento, ya que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora, lo importante es entender qué factores afectan la vista. Tenemos la velocidad, elementos físicos como parabrisas, cabina u otros, clima, día, la noche y sustancias químicas. ¿Ya? En cuanto a sustancias psicotrópicas también hay ciertos medicamentos que va a afectar tanto en la conducta como en la percepción. Ahora, la velocidad importante sin lugar a dudas, ¿ya? Porque produce un efecto cuando se conduce rápido, que es el efecto túnel. Bueno, estos son más o menos los ángulos de visión, o rango de visión de una persona normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que cuando tenemos un rango de visión durante la conducción, el cual se va a ir disminuyendo a medida que vamos aumentando la velocidad. Por lo tanto, durante la conducción, además de ver, se debe identificar lo que se ve interpretándolo en función de nuestra experiencia, por lo que se debe seleccionar lo que se debe ver. Algo claro, una cantidad importante de conductores que participan en accidentes son conductores jóvenes. Y hay algo que explica esto, la poca experiencia, o también subestimar la misma experiencia que tienen ellos como conductores. Ahora, si durante la conducción nos cuesta enfocar, es conveniente tomar un descanso de manera inmediata, ¿ya? Bueno, hay ciertos elementos que uno debe, o conductas que uno debe tomar en cuenta a la hora de poder conducir. Perdón, chiquillos, sufrí un leve problema técnico. Ahora, la vista hay que cuidarla así, específicamente cuando uno le ha tocado trabajar un turno de noche o trabajando mucho durante el día. Las mismas normas de seguridad establecen que no es recomendable que una persona que tuvo un turno de noche conduzca, ¿ya? Porque ya el cuerpo está con fatiga. Ahora, hay que tener ciertos cuidados, como por ejemplo sacar la zona apropiada, cuando estamos conduciendo y lamentablemente nos llega el sol de manera directa, evitar mirar directamente a los focos de los vehículos que circulan en sentido contrario, reducir la velocidad de entrar en un túnel y extremando la precaución al salir, anticipando el momento de volver a ponerse la gafas de sol, y si el encadenamiento es por el espejo de retrovisor inferior, se puede accionar el dispositivo antes del movimiento, cambiar su orientación, poner la mano o desplazar la cabeza, ya que lamentablemente muchas veces los demás conductores no tienen o no guardan ciertas precauciones, como por ejemplo el uso de luces, ¿ya? Y hay un tema de conducta y de seguridad vial que deja bastante que desear muchas veces. Ahora, los espejos retrovisores es importante mirarlos, sí, ¿ya? Siempre tener en cuenta los puntos ciegos de los vehículos, ¿ya? O sea que hay ciertas secciones que los espejos no van a mostrar, y eso se va a considerar un punto ciego. Ahora, ¿los espejos muestran distancias relativas? Sí. No es lo que muestran en este caso un espejo, es realmente lo que se está viendo, ¿ya? Sino que es algo relativo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta aquello, ¿ya? Ahora, uno puede mirar hay que tener cierta frecuencia para poder ver, ¿ya? Específicamente las zonas urbanas, interurbanas con poco tránsito, con tránsito denso y en autopista, ¿ya? Lo que sí es muy importante es utilizar los espejos retrovisores antes de realizar alguna maniobra de cambio de pista o adelantamiento sobre paso, ¿ya? Para ver bien y no generar un accidente al no usar estos como corresponde.
Bueno, el oído es capaz de distinguir entre tonos y ruidos y localizar la dirección y procedencia del sonido. Llevar la música muy alta puede impedir al conductor escuchar correctamente los sonidos de la circulación y no podrá consecuentemente adaptar su comportamiento en la conducción en base a una información sonora que no llega. Recordemos que el oído medio es igual al equilibrio. Una afectación o una inflamación de este va a afectar de una manera u otra el equilibrio. Y ahí eso también va a afectar la dirección que uno pueda, con la que uno lleva el vehículo. Es muy importante también evitar el escuchar música muy alta, ¿ya? ¿Para qué? Para que uno pueda distinguir claramente los elementos externos, ¿ya? O también un sonido externo, o también puede identificar alguna probable falla mecánica. Bueno, las capacidades motrices y locomotoras es el proceso de toma de decisiones. Se traduce en una acción motriz sobre un elemento del vehículo. Y en este caso, el volante, los pedales y los indicadores. Esta acción debe ser precisa y eficaz, exigiéndose en algún caso rapidez, como por ejemplo una maniobra para evitar un obstáculo. Por eso es importante no estar utilizando elementos extra o elementos que no corresponden a la hora de conducir. O sea, un teléfono celular, por ejemplo, o elementos que nos distraigan, ¿ya? Para poder que la capacidad motriz y locomotora sea la más eficiente posible. Bueno, factores que influyen en la capacidad del conductor. Tenemos el estado físico y mental del conductor, ¿ya? Para realizar las tareas de la conducción es necesario mantener una actitud y estado físico y psíquico óptimos, en cambio de interpretar correctamente los indicios que la vía y el vehículo nos transmiten, y así poder tomar las decisiones adecuadas en cada situación. Hay que tener en cuenta que se circula en un entorno variable, en lo que otros usuarios condicionan las propias decisiones. Por eso es que los otros conductores también uno lo puede considerar como un factor de riesgo, netamente por eso, ¿ya? Ahora, como conductores profesionales es fundamental que conozcan qué factores y enfermedades pueden modificar las condiciones personales, aumentando el riesgo y la posibilidad de sufrir un accidente, ¿ya? Recuerden que yo me estoy pasando en este curso el libro de conductor profesional. Ahora, es importante que, independiente que nosotros no seamos conductores, también conozcamos estos elementos, porque a nosotros nos va a tocar capacitar en el control de los riesgos a nuestros posibles trabajadores, futuros trabajadores. El alcohol. Bueno, el alcohol es causante de forma directa o indirecta de una gran cantidad de accidentes. Y esto, lamentablemente, sigue siendo una realidad. Independiente que estemos en el año 2000, 2020 ya, siguen ocurriendo accidentes, ¿ya? Por culpa del alcohol. No solamente de accidentes entre vehículos, sino que también atropellos. Ahora, los efectos del alcohol dependen del nivel de alcohol que existe en la sangre, en este caso, alcoholemia, y a su vez de los factores personales, altura, edad, sexo, peso, y de las modalidades de ingesta, aumentando los efectos desfavorables mezclando con algunos fármacos o drogas. El efecto que tenga el alcohol en las personas nunca va a ser el mismo, porque depende, claro, de qué tan alto eres, de tu peso, de tu masa corporal, si eres hombre o eres mujer, ¿ya? Lamentablemente en ese aspecto muchas veces las mujeres también pueden tener o pueden presentar una cantidad, no todas, capacidades distintas con respecto al alcohol. O sea, o tienen mayor o menor tolerancia al alcohol. Bueno, efectos personales, la forma de tomarlo, cantidad, rapidez o mezclarlo, por ejemplo, la edad, ¿ya? Los menores de 18 años y los mayores son más vulnerables, la hora del día, el alcohol se elimina más lentamente durante la hora del sueño, y las circunstancias personales, fatiga, somnolencia, estrés y otras enfermedades. Siempre es recomendable no tomar alcohol en exceso o en cantidades que impliquen que la persona pueda presentar alguna mala maniobra, ¿ya? Y por eso, bajo estas circunstancias, tampoco es recomendable que la persona consuma alcohol, porque hay una tendencia a hacerlo más. Bueno, ¿de qué va a depender los efectos? De la cantidad que se toma, de la concentración alcohólica que tenga, ¿ya? De que se tomen ayunas, por ejemplo, o con comidas, del ritmo de ingestión y del tipo de bebida. La bebida fermentada, cerveza y vino, se absorben más lentamente que las destiladas, en este caso como el pisco o el ron. Ahora, efecto en el conductor, primero que todo, un falso estado de euforia y seguridad, optimismo y confianza en sí mismo. Un aumento del tiempo de reacción, ya se va a demorar más una persona en poder pisar un freno quizás, o sobre los mandos del vehículo, una reducción del campo visual, o sea que ya no vamos a tener, por ejemplo, un efecto túnel, sino que vamos a tener quizás un tambaleo. Y una disminución, bueno, una mayor también sensibilidad a los encalentamientos, y una mayor disminución de la capacidad de reacción.
y concentración y aumento de las distracciones, especialmente en situaciones complejas. ¿Ya? Por lo tanto, ese término que uno escuchaba muchas veces cuando era más pequeño, bueno, en mi caso, cuando tenía mucho menos edad de la que tengo ahora, curado manejo mejor, no es ninguna realidad. ¿Ya? O sea, ya a esta altura es algo irresponsable incluso. Bueno, un aumento de la agresividad con los demás conductores y un comportamiento agresivo y descortés, aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes y un pronóstico médico más grave en el caso de resultar herido. Lo otro importante es una incorrecta apreciación de la distancia, velocidad y modificación de la valorización del riesgo. O sea, yo estoy valorizando el riesgo de manera incorrecta. Ahora, apreciación de las distancias y velocidades, o sea, una persona sin efecto de alcohol, buena y sana, no va a tener una apreciación de la distancia de la velocidad muy real. O sea, nuestra vista no está diseñada para determinar velocidades exactas, sino que uno puede incluso emitir hasta un juicio de valor. O sea, que en un vehículo uno no va a decir, oye, este vehículo viene a 60 km por hora. Uno dice, viene rápido, ¿ya? Porque nuestra vista no tiene esa capacidad. Y también para la distancia. Hay un factor, un elemento bien importante que diferencia a la mujer y hombre como conductores, que es la apreciación de distancia y velocidades. ¿Ya? Eso es un tema también que me gustaría que pudiésemos conversar en la clase grupal. Ahora, la distancia de detención. La distancia de detención es cuando yo piso el freno y el vehículo se detiene. ¿Ya? Y esta va a ir aumentando con y sin alcohol. ¿Ya? O sea, hay que tenerlo eso bien, bien claro. De ahí que uno llama a ser responsable y no beber cuando se conduce. Ahora, está prohibido conducir bajo la influencia del alcohol. Cada vez puede determinar el nivel de alcohol en la sangre por medio de una prueba. Y en este caso es un alcotest. Si está bajo la influencia del alcohol, cuando exista una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mililitro, gramos por litro en este caso. Se entiende que se está en estado de ebriedad cuando exista una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿Ya? Lo mejor o la mejor medida de control es no tomar, no beber, no queda de otras. Ahora, no existe ningún truco para engañar la prueba respiratoria, como masticar chicle, tomar té, hacer ejercicio, tomar aceite, etc. O sea, no porque tú tomes 3 vasos de agua por cada vaso de cerveza, y una serie de elementos o de dichos populares van a evitar que el alcotés no te arroje ningún valor. El único truco que uno puede hacer es no tomar. ¿Ya? No tomar. De hecho, muchas frutas azucaradas y que pueden fermentar, como la manzana, la pera, el melón y la piña, cuando una persona las consume, le puede arrojar un valor específico, no sé, pero un valor al al realizar un alcotés, ¿ya? Como también, por ejemplo, algunos enjuagues bucales que están hechos a base de alcohol, ¿ya? Que también pueden arrojar un valor positivo, como esto. Bueno, el valor de la dosificación desciende en la sangre, o sea, disminuye aproximadamente a un ritmo casi constante, de 0,10 a 0,15 gramos por hora, ¿ya? Y de 30 a 90 minutos después de haber tomado o de bebido, es donde se logra el valor o el efecto máximo del alcohol en el cuerpo de la persona. Bueno, los efectos del alcohol, ya, que uno se da cuenta que a medida que va aumentando la dosificación, aumentan los efectos. Como por ejemplo, estado de hepatitis humedece con 3 gramos por litro, coma, 4 gramos por litro, y muerte por padecer los centros respiratorios y vasomotores. O sea, para que ya la persona empiece a tener esta dosificación por litro de sangre, ya no es un par de vasos, ya estamos hablando de botellas. ¿Ya? Por lo tanto, es importante. Ahora, si uno se da cuenta, hay épocas del año en el cual aumenta el consumo de alcohol. Por ejemplo, ahora en septiembre, fiestas patrias, ¿ya? Y también las épocas de festividades que tenemos acá en Chile, como Navidad, Año Nuevo, ¿ya? O un fin de semana largo. La dosificación más segura para conducir es 0,0 gramos por litro. Eso no es ninguna mentira. Ahora,
Una alcoholemia entre 0,3 y 0,5, el riesgo de sufrir un accidente es el doble que si no se hubiese bebido. En cambio, si la alcoholemia llega entre 0,5 y 0,8, el riesgo es 5 veces más que si uno se hubiera bebido. Ya. Si alguno de ustedes me hace la diferencia entre una alcoholemia y una alcoholemia, le regalo un par de décimas para la evaluación. Para que también lo tomemos en cuenta. Las drogas. La mayoría de las drogas no solo significan un riesgo para la salud, sino que pueden afectar de forma importante las capacidades necesarias para conducir. De hecho, se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta con un número importante de accidentes. Existe varias harta bibliografía y hartos estudios del efecto del alcohol en la conducción. Ahora, con las drogas a veces un poco más complejo, no hay efectos tan, o sea, no hay efectos, perdón, no hay estudios tan precisos y concisos sobre esa temática. Ahora, ¿qué efectos podemos tener? Primero, comportamiento impulsivo y agresivo, sobrevalorando las capacidades, acercando mayor nivel de riesgo, disminuye la capacidad de concentración, alteraciones en la visión y percepción errónea del tiempo y el espacio, podemos sufrir alucinación. ¿Ya? Ahora, aumento el tiempo de reacción, o sea, yo me demoro más en quizás frenar o acelerar o poder controlar mi vehículo, o modificar mi forma por ejemplo, de agarrar un volante o utilizarlo. En algunos casos se siente una fuerte somnolencia, en otros se retrasa la aparición del sueño, que aparece pasadas unas horas. Todas estas alteraciones se pueden ver agravadas si se mezclan diferentes sustancias con alcohol. De hecho, tampoco es recomendable consumir alcohol con algún medicamento o alguna droga, ¿ya? También hay que poner especial énfasis en los medicamentos y el tipo de medicamento que se consume. Bueno, algunos resúmenes de los efectos en el cuerpo y en manifestaciones en la conducción. Si se dan cuenta, marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base, que son como las 4 drogas que malamente se consumen más en nuestro país, van a presentar siempre, ¿cómo se llama? Presentan todas efectos en realidad. ¿Ya? Todas van a presentar un efecto en menor o peor cantidad, ¿ya? Efectos en el cuerpo y también manifestaciones en la conducción. Si se dan cuenta, por ejemplo, la marihuana presenta alteraciones y dificultades en casi todos los efectos fisiológicos. Las demás drogas lo hacen en todo, como por ejemplo dificultar la atención, impulsividad, alteración de la velocidad del pensamiento y afecciones cardíacas. En cambio, la manifestación en la conducción, dificultad para calcular distancia, dispersión al volante, prácticamente todas, al igual que la alteración de la percepción del entorno. O sea, si ustedes se van dando cuenta, elementos de vital importancia para poder conducir de buena manera. Ahora, la fatiga. La mayor parte de los accidentes causados por la fatiga se produce en los kilómetros finales del recorrido, así como en la última parte de la jornada de trabajo. La fatiga supone un descenso en la capacidad de conducir, manifestándose un cansancio corporal y en la disminución de la concentración. Uno de los principales peligros de la fatiga es que los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos, por lo que la conducción puede ser muy peligrosa sin que nos demos cuenta. Bueno, ¿qué síntomas podemos tener nosotros? Primero, síntomas en el cuerpo y síntomas en la vista. Ya recordemos que la vista, dentro de todos los sentidos, es un sentido de vital importancia, ya que si no veo bien o tengo una buena percepción de las cosas, no voy a estar ejecutando ciertas maniobras de manera adecuada. ¿Ya? De que cuando uno va a sacar licencia y le hacen el psicosensométrico, o va a conducir en faena, y de igual forma también te hacen el psicosensométrico, esto es uno de los factores que siempre miden, ya, la vista. Bueno, en el cuerpo tenemos sobresaltos injustificados, movimientos constantes en el asiento, pies fríos y cabeza pesada, ¿ya? Picazón en los ojos, por ejemplo, en la vista y sintiendo la necesidad de respirarlos. Es bien importante entender esto, ya cuando uno se está moviendo de manera constante en el asiento, ya empieza, es una manifestación del cuerpo que está fatigado. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta. Bueno, dentro de las causas, monotonía en la conducción, inmovilidad y falta de confort, alcohol y comidas abundantes, largo periodo de conducción, entre otros. Por eso es importante no comer en abundancia al conducir, ¿ya? Y tampoco comidas muy pesadas, con mucha fritura, mucha grasa, porque esto va a activar ciertos mecanismos naturales del cuerpo y va a producir fatiga y somnolencia.
sería muy importante que alguno de ustedes me preguntase esto en la clase. Ahora, la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mililitro de sangre. O sea, conducir con fatiga es muy similar a tener esta graduación en la sangre. O sea, no es un tema menor. Bueno, hay que reconocer los síntomas de la fatiga, continuos cambios de postura, bostezo, y para identificar y tomar las precauciones necesarias. Bueno, que los efectos tan importantes es la irritabilidad, la alteración del comportamiento, cansancio físico y psíquico, y la lentitud y falta de precisión de los movimientos. O sea, si nos damos cuenta, ya la fatiga y somnolencia va a empezar a hacer o a producir modificaciones en la conducta de la persona. Por eso que muchas veces los conductores a ciertas horas del día ya están presentando quizás una irritabilidad mayor de que si estuviesen conduciendo descansados o al principio del día. El sueño. Dormir imprescindible y no hacerlo después de periodos prolongados de conducción puede provocar trastornos físicos y psíquicos. O sea, no es algo falso. El dormir, de hecho, tiene y cumple una función específica en el cuerpo humano, que es la reparación del cuerpo, ¿ya? Y también en ciertas etapas del sueño se van produciendo una serie de funciones psicológicas, ¿ya? En esa misma etapa del sueño se ve también, el cuerpo empieza, o la mente empieza a producir un efecto psicológico sobre sí misma, ¿ya? Por eso muchas veces uno puede escuchar un término de la higiene, ojo, no de la higiene industrial en sí, pero sino de la higiene del sueño, de cómo no ver cosas muy violentas antes de acostarse, no comer muy abundante, muy pesado antes de acostarse, entre otros elementos. Bueno, ¿qué elementos contribuyen al sueño? Las comidas abundantes con bebida alcohólica, silencio prolongado, la monotonía, conducción continua durante muchos kilómetros con el estómago vacío, la hora del día, la hora crítica de la aparición de somnolencia son entre las 3 y 5 de la madrugada y muy por la tarde. Ya justo en esta hora más o menos donde el cuerpo por lo general puede hacer un sueño profundo, ya, y esto de las 2 a las 4 es por lo general después de almorzar. ¿Ya? Ahora, ya hay que también tener ciertos temas como la monotonía. ¿Ya? O sea, de hecho, uno siempre recomienda a los conductores que vayan escuchando una música que les permita mantenerse despiertos. ¿Ya? O sea, no por otro motivo, pero tampoco un volumen extremadamente alto. ¿Para qué? Para no estar percibiendo algún evento del entorno. ¿Ya? Solamente hay que tenerlo bien claro. Bueno, efectos del sueño, ¿ya? Bueno, visión borrosa, fatiga ocular y mayor sensibilidad al deslumbramiento. En este caso, o al endiablamiento y disminución de la capacidad de reacción. ¿Ya? Estos dos son bien importantes, ¿ya? O sea, lo demás no es que no sea importante, pero la disminución de la capacidad de reacción y visión borrosa son como y aumento de la distracción también. Estos tres siempre van a ser como los más y los que aparecen con mayor frecuencia, ¿ya? Y uno los puede identificar de una manera más sencilla, más fácil. Enfermedades y medicamentos. Las enfermedades y los medicamentos son responsables de una parte importante del accidente. Y eso es así. Bueno, las enfermedades afectan la capacidad para conducir y algunos influyen de forma leve, como resfriado, dolencias musculares, y otros lo hacen de manera más grave, como infarto y enfermedades neurológicas. Si se conoce la enfermedad, los síntomas, los efectos que puede tener en la conducción y sigue indicaciones médicas, disminuirá el riesgo de sufrir accidentes. En el caso de enfermedades crónicas, estas recomendaciones son muy importantes. Hay que conocer bien la enfermedad, saber reconocer los síntomas de una crisis y evitar situaciones que la desencadenen. Eso también es muy importante para las personas que pueden tener diabetes, por ejemplo, o algún problema con su presión arterial, ¿ya? Hay medicamentos en los cuales no se aconsejan su consumo a la hora de conducir en realidad, como los antihistamínicos, ¿ya? O un antialérgico. Hay antialérgicos que son bastante efectivos, de muy bajo costo, y que cumplen o ayudan a que los efectos de una alergia no sean tan grandes o de una cantidad importante, ¿ya? Por eso es importante a veces tomar esto en cuenta, ¿ya? Pero si uno está consumiendo un antialérgico,
debe avisar al supervisor, ¿ya? Ahora, lo principal es cuando uno va a ver al médico, explicarle de que uno está, que uno dentro de su trabajo conduce. Por lo tanto, él también te va a dar o te va a orientar en el medicamento que va a ser más apropiado para tu trabajo, ¿ya? O sea, existen antihistamínicos bastante buenos que cumplen la función y no dan fatiga y somnolencia inmediata tan marcada. Bueno, tenemos, por ejemplo, la rinitis alérgica, resfriado, asma bronquial, bronquitis crónica y apnea obstructiva. ¿Ya? Básicamente, la enfermedad de los riesgos asociados, ya que también viene asociado tampoco a no utilizar la medicación adecuada, ¿ya? Y eso es un tema. O sea, la cantidad de gente que se automedica es bastante importante, bastante grande, para que también lo tomemos en cuenta. Por eso que trabajador, usted en una empresa de transporte, una persona que opera equipo y ha presentado una dolencia, debe informar que está bajo o tomando un medicamento específico, ¿ya? Eso siempre tiene que darse de esa manera. Bueno, asma bronquial, pérdida de la atención, dificultad de movimientos, ¿ya? O sea, lo más probable cuando tenga una crisis de asma. Bueno, bronquitis crónica, pérdida de atención, entre otros elementos. Y la apnea obstructiva del sueño, pérdida de atención y somnolencia. La apnea obstructiva es cuando la persona ronca, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Bueno, enfermedades neurológicas y trastornos mentales, como epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad y demencia de Alzheimer. Bueno, hay ciertos casos que el doctor va, o el médico tratante, mejor dicho, el doctor es otra cosa, va a señalar o de frente va a decir que la persona no está apta para conducir, ¿ya? Y esto también se puede también denegar, por ejemplo, la licencia de conducir cuando la persona no presenta o no tiene, o no pasa en realidad lo que corresponde al psicosensométrico, para también tomarlo en cuenta. Bueno, no todas las personas reaccionan de la misma forma ante los medicamentos. El efecto depende de la edad, el hábito de consumo y el estado físico. Algunos medicamentos pueden afectar de forma negativa la conducción. Hay que reconocer sus efectos secundarios para tomar precauciones porque pueden ser o pueden causar accidentes. Bueno, antes de ingerir un medicamento hay que tomar ciertas precauciones. No automedicarse, no mezclar medicamentos con alcohol, consultar el prospecto o al médico o al farmacéutico, seguir indicaciones sobre dosis y horarios. En el caso de mezclar medicamentos, seguir la recomendación del especialista. Algunos medicamentos que se venden sin receta y medicinas naturales también pueden afectar negativamente, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a ingerir algún medicamento, este siempre debe ser entregado o debe ser recetado por un facultativo médico, ¿ya? Siempre llamo a la no automedicación. Bueno, algunos posibles efectos de la conducción. Tenemos, por ejemplo, los analgésicos para dolores leves, como somnolencia, visión borrosa, vértigo, mayor sensibilidad al deslumbramiento, en este caso al encandilamiento, y aumento del tiempo de reacción. O sea, el tipo de fármaco va a causar sí o sí un efecto, un posible efecto de la conducción. Por eso es importante señalar al médico la actividad que uno realiza para que dé el medicamento más apropiado para que este efecto sea el menor posible. Bueno, antihistamínicos para tratar resfriado y alergia, perdón. Pérdida de concentración, ansiedad, somnolencia, estado de confusión o alteración, visión borrosa, aumento del tiempo de reacción. O sea, hay que tener bien claro esto de acá, chiquillos. O sea, esto no es un tema menor. Yo siempre hablo del tema, o siempre me preocupa mucho el tema bronquial, ya por la parte respiratoria. Y es por esto, no es por otro motivo, de que los medicamentos también pueden producir efectos de la conducción, específicamente somnolencia, estado de concentración y ansiedad. Por ejemplo, hipoglicémicos, en el caso de los diabéticos, ¿ya? Que puede producir desvanecimiento, mareo, fatiga muscular, entre otros. Es importante siempre el consumo adecuado del medicamento, ¿ya? O sea, los posibles efectos estamos claros que pueden ser aquellos, pero el no tomar el medicamento cuando una persona tiene algún problema en su salud puede generar problemas mayores. Las alergias. Hay que tener en cuenta que algunos medicamentos que se toman para aliviar los síntomas pueden provocar somnolencia y efectos parecidos a los del consumo de alcohol. No es ninguna mentira.
¿Ya? Uno de los síntomas más comunes del estornudo. Es importante observar que durante un estornudo de 1 segundo de duración, un vehículo que circula a 100 kilómetros por hora recorre casi 28 metros, durante los cuales el conductor no puede controlar lo que ocurre a su alrededor. Ya también aumenta el tiempo de reacción, por lo que el conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. O sea, el no tener control de energía pasa esto. Ahora, es muy importante que toda persona alérgica tenga ciertos cuidados, como por ejemplo el filtro de polen o el filtro del habitáculo. Se llama filtro de polen porque el material que tiene es capaz de poder filtrar el polen de los árboles, que es un alergénico, un elemento que produce alergia bien común acá en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, más en esta zona norte, existen varios árboles que tienen o pueden generar cierto polen o cierto tipo de flor, que la generar polen, que puede causar una alergia a las personas. Si es alérgico, hay que tomar las siguientes precauciones. La ventana tiene que estar bien cerrada durante los procesos alérgicos, mantener limpios los conductos de ventilación del vehículo, instalar en el vehículo filtros antipolen, consultar al médico en los riesgos de los medicamentos para la conducción, no mezclar medicamentos con alcohol ni automedicarse, y no conectar el aire acondicionado a su máxima potencia, ¿ya? Básicamente para no producir diferencia de temperatura, y que la persona pueda resfriarse, ¿ya? O generar un cambio que puede potenciar o gatillar un proceso alérgico. Bueno, el estrés es una respuesta interna ante una situación de alarma y amenaza o emergencia que nuestro cuerpo desarrolla como mecanismo de defensa. El estrés puede alterar de manera significativa nuestras capacidades para conducir, aumenta la agresividad hacia los demás conductores, se aceptan mayores niveles de riesgo, por lo que aumenta los comportamientos imprudentes, aumenta las distracciones porque no se puede mantener la concentración, la fatiga aparece con más facilidad, las decisiones se toman con mayor lentitud y aumenta el riesgo de que se cometan más errores. Bueno, en el transporte la fatiga y el estrés se producen por las circunstancias de tránsito de la jornada muy prolongada, ¿ya? Y el estrés aumenta para aumentar la seguridad. En el caso de estrés, lo mejor es no conducir, especialmente si son medicamentos, ir al médico, establecer una correcta organización de los tiempos de conducción y descanso y efectuar el proceso de relajación. Yo siempre llamo a tomar las cosas de maneras adecuadas, ¿ya? Y no producir eventos extra. O tomar también la conciencia de que uno, si tiene una patología, debe tratarse. La depresión es una enfermedad que altera el estado de ánimo y que afecta nuestras capacidades para conducir con seguridad. Aumenta las distracciones, mayor posibilidad de que aparezcan el sueño y la fatiga, y si se está tomando medicamentos pueden afectar la conducción. Por aumentar la seguridad, ¿qué debe hacerse? Debe evitar conducir, especialmente si está en la fase aguda de la enfermedad, no automedicarse y no mezclar medicamentos con alcohol. Bueno, con la diabetes hay que entender que es una enfermedad crónica relacionada con la producción de insulina, que es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre con el que el tiempo de agravamiento de los órganos y asisten especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, es importante ver esto, ¿ya? Yo insisto, la cantidad de gente, de personas que tienen enfermedades crónicas no tratadas es bastante alta. Por eso es importante, cuando tengamos personal, hacer los distintos exámenes médicos, en este caso un examen, por ejemplo, preocupacional, y si sale alguna alteración, que el trabajador haga y vea médico por supervisión, ya para poder tener controlada su patología. Bueno, sus síntomas consisten en toros, excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma repentina, ¿ya? Por eso es importante el ajuste de medicación, ¿ya? Y también la buena medicación y la buena alimentación, ya que la persona, si tiene diabetes, coma a sus horas. Tabaquismo. El consumo de tabaco y sus derivados no solo son causas de enfermedades graves, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, también produce distracciones y algunos inconvenientes que afectan a la conducción. La tos u irritación de ojos debido al humo son causas de distracción que durante la conducción pueden producir un accidente. Simple gesto de encender o apagar un cigarrillo o tirar la ceniza aparta necesaria la atención de la conducción. Lo ideal es no hacer nada que me saque de la conducción. Solamente eso. O sea, el fumar
no es recomendable, no es sano. De hecho, la persona que fuma tiene un 50% más de probabilidades, por ejemplo, de desarrollar una silicosis. O sea, hasta ese punto puede llegar el consumo de tabaco. Bueno, las enfermedades cardiovasculares, esta enfermedad es la principal causa de muerte en todo el mundo. Las enfermedades asociadas al corazón y los vasos sanguíneos tienen efectos que pueden ser peligrosos para la conducción, como por ejemplo, eh, hipertensión arterial, mareo y pérdida de conciencia, arritmia, pérdida de atención, angina del pecho, pérdida de concentración, insuficiencia cardíaca, falta de concentración, somnolencia. El síntoma más común es la pérdida repentina de la fuerza muscular en los brazos, piernas o cara, o una sensación de entumecimiento. Otros síntomas son confusión, problemas visuales, dolor de cabeza intenso. Y efectos son altamente peligrosos e incluso incompatibles con la conducción. O sea, hay que entender de que la enfermedad tiene que estar siempre tratada para que los síntomas que nosotros podemos presentar no generen, o sea, la causa de un accidente. Sedentarismo y obesidad. Ya, y lamentablemente esto se está viendo y se va a ver un poco más, aún más marcado bajo los efectos de la pandemia. O sea, por pandemia estamos mucho más sedentarios. Ya, como estamos en cuarentena, no podemos quizás salir a caminar, o tenemos que estar más en la casa. Entonces, ahí viene el tema. El estilo de vida impuesto por las jornadas sentado al volante y la falta de ejercicio físico, sumado a malos hábitos de alimentación y el descanso, fomentan el sobrepeso y la obesidad. Para prevenir esta enfermedad se pueden adoptar estas medidas. Reducir el tiempo, reducir también el consumo de comida grasa, limitar la ingesta de azúcares, realizar una actividad física periódica y lograr un equilibrio energético y un peso normal. Ahora, mantener una alimentación sana y equilibrada al conducir durante largos periodos es conveniente no hacerlo con el estómago vacío, siendo recomendable programar paradas y comer menos, pero con mayor frecuencia. Programar paradas, aunque no suene lógico, es una muy buena medida de control, ¿ya? Porque si estamos transportando carga, por ejemplo, podemos aprovechar esa parada para ir revisando cómo está la estima de la carga, de instancia. ¿Ya? Y también para poder activar un poco el cuerpo, ya que cuando uno está sentado, no solamente conduciendo, sino sentado mucho tiempo, prolongado, en un escritorio, en la misma posición, no solamente va a haber una mayor facilidad o se va a poder generar una obesidad mayor en el cuerpo, porque no hay un gasto energético mayor, sino que también va a producir fatiga y somnolencia, de estar tanto rato quieto. De ahí que es muy importante estar siempre un poco más activo. Por eso que cuando uno pare, caminar un par de minutos. Bueno, evitar el consumo de alcohol, estimulante y también el tabaco, realizar ejercicio físico más habitual, descansar lo suficiente y reducir los niveles de estrés. Ahora, chequeos médicos periódicos por al menos una vez al año, especialmente para comprobar la vista y el oído y detectar a tiempo los problemas de salud. No solamente sumado a la automedicación, que es un problema, sino que también hay que entender de que no se, no se tiene la cultura de visitar al médico de manera periódica. Por lo tanto, las personas desarrollan patologías sin siquiera saber, porque no se están controlando. Bueno, enfermedades más comunes en el sector de la conducción. Tenemos lesiones de la piel por contacto con sustancias nocivas, ¿ya? Bursitis, que es la inflamación de la bursa, estructura de la forma de bolsa que se sitúa entre los huesos y tendones y los músculos, sordera por el ruido, algunas lesiones musculoesqueléticas y enfermedades osteoarticulares producidas por la vibración del peito. En este caso podemos tener una vibración a cuerpo o una vibración de cuerpo completo, ¿ya? No solamente también segmentada, en el sentido muñeca-codo, en ese segmento. También hay un tema muchas veces con la conducción, que es la forma en cómo se sienta la persona. Y ahí también es bien importante tomar o tener claro cómo uno puede también aplicar la ergonomía a la conducción. Que eso vamos a verlo un poco más cuando tengamos una asignatura que se llama salud ocupacional. La distracción, conducir un vehículo de manera compleja, pero hay que mantener un nivel de concentración posible. Bueno, esta a ver, afecta principalmente a los jóvenes entre 85 años y medio 70 años, sucede más en carretera que en zona urbana, y debido a la monotonía hay más riesgo de la autopista y en las vías con un poco de tránsito, por ejemplo, el desierto. Ahora,
El accidente más frecuente cuando se habla por teléfono es la pérdida de control del vehículo. Por eso es importante no hablar o no utilizar un teléfono cuando cuando se esté manejando. Ahora, tenemos los factores relacionados con el conductor y los factores externos al conductor, ¿ya? Que son dos elementos importantes a poder controlar para la distracción, ¿ya? Y la alimentación, que se debe evitar: fritura, alimentos muy condimentados, todo tipo de bebida alcohólica, tomar café en exceso, y que sí se debe ingerir comidas ligeras, verduras y fruta, arroz, pasta, papas, legumbres, pescados, entre otros elementos. Ya, chiquillos, esto ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.